dossier y sobre todo las personas que se quedaron, son las 12, siguen acá, los felicito. Hoy les quiero hablar un poco de una industria que conocen porque consumen nuestros productos, porque son un insumo para las áreas de comunicación y de prensa, de relaciones institucionales y de publicidad de las empresas, para las agencias, pero les voy a hablar primero de una historia que seguramente no conocen. ¿Cómo empezó esta industria? Todo empezó en el París de 1869. Había un hombre que se llamaba Alfred Jarry, que estaba enamorado de una bailarina de Moulin Rouge. Es una historia real. Mucha evidencia empírica de que sucedió así. Estaba enamorado de una bailarina de Moulin Rouge y le gustaba ir a verla. Le intentaba hablar. Ella no le prestaba atención. Y como él era periodista, era el editor de un diario que era el Moniteur de Desart, que se dedicaba justamente a seguir a diferentes artistas, se le ocurrió empezar a leer los diferentes diarios y cuando mencionaban a esta bailarina, recortar las notas en las que mencionaban y llevárselas para que ella viera que él estaba obsesionado con ella. Gran estrategia. Esta bailarina nunca correspondió al amor con Alfred Jarry. Pero a Alfred le pasó que un día otra bailarina le fue a hablar. Y le dijo si él no podía empezar a recortar los diarios para ella. Él le preguntó, ¿pero por qué? Porque la bailarina a la que le estás dando estos recortes, que te los acepta, se los da a su jefe, se los muestra, y lo que están haciendo es, piensan que ella es la única que aparece en los diarios. Entonces yo necesito empezar a demostrar a mis jefes que yo también tengo exposición, y te puedo pagar. Así nació la primera empresa propiamente dicha de monitoreo de medios, de clipping, que es Argus de la Presse en Francia. Y desde entonces, desde hace 150 años hasta hoy, lo que venimos haciendo en el monitoreo de medios es muy parecido. En esa época, bueno, cortábamos el diario con tijeras. Hoy usamos mucha automatización para cortar los diarios. Hoy lo estamos haciendo también con la televisión, con la radio, con los streaming, con los podcasts. Pero de una u otra forma, lo que hacíamos en esa época y lo que hacemos hoy era muy parecido. Cortábamos e identificábamos las noticias para poder acercárselas a la persona que tenía que enterarse, sea para programar lo que iba a comunicar, o sea para enterarse de lo que había sucedido con respecto a su comunicación. En Global News realmente tenemos un ADN muy innovador, ¿no? Nuestra fundadora nos fundó con la idea de innovar, de hacer las cosas diferentes y de no hacerlas como se venían haciendo hace más de 100 años en todo el mundo. Y hace unos años nos empezamos a plantear por qué, si bien en la parte de atrás automatizamos un montón de cosas, en la experiencia de los usuarios queríamos automatizar, queríamos mejorar, queríamos pensar en UI UX, ¿por qué no estábamos pensando en qué podíamos hacer diferente para ayudar a los comunicadores, para darles más? Y ahí es que lo primero que dijimos fue, bueno, vamos a empezar a crear un área de investigación, empezar a trabajar y crear un poco de ciencia, hacer un poco de ciencia que es raro en nuestra industria. Trabajamos con el CONICET, con grupos de investigación de toda América Latina, hoy por hoy, y empezamos a decir, bueno, empecemos a producir e intentar encontrar dónde hay oportunidades para investigar y hacer cosas que puedan ser nuevas, que nos puedan servir a nosotros para poder darle más valor a los comunicadores. Y así fue que con un equipo del CONICET, de la Universidad Nacional del Sur, terminamos diagramando un nuevo paradigma para entender las noticias. Y entender sobre todo cómo los eventos del mundo real repercuten en las noticias. Y cómo esos eventos que repercuten en esas noticias son partes de historias que después terminan teniendo impactos en otras historias o terminan creando historias nuevas. Nosotros lo que pensamos con el equipo del CONICET, lo que publicamos el año pasado en un paper en las Jornadas Latinoamericanas de Ciencia de la Computación y lo que hoy ya estamos probando internamente, fue decir, bueno, existen noticias que consideramos seminales. Nosotros podemos dividir las noticias en dos tipos de noticias. Generalmente hay noticias que son de perspectiva u opinión y hay noticias que están relacionadas con eventos reales, que son explícitas de eventos. Y hay noticias que son seminales, que es la primera noticia que hace nacer un evento. Y esas noticias se pueden detectar. Por ejemplo, acá vemos dos noticias que están relacionadas con un evento seminal. Fue cuando lo intentaron asesinar a Trump el año pasado. Ahora, esas noticias seminales muchas veces pueden ser parecidas a otras noticias. Por ejemplo, acá van a ver dos noticias que estoy mostrando que hablan de
dos explosiones de volcán, dos erupciones de volcanes en Islandia. Y que en realidad fueron diferentes, eran dos noticias diferentes. Algo similar puede pasar, por ejemplo, con la temporalidad de las noticias. Muchas veces, con el tiempo, hay una tendencia a que surjan nuevas noticias similares a noticias de hace 3, 4 años, sobre todo cuando no hay mucho contenido. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros decidimos hacer? Bueno, con el equipo del CONICET nosotros trabajamos en crear, no los voy a aburrir demasiado, trabajamos en crear una serie de modelos que lo que hacen es modelizan el texto de las noticias a través de vectores o en realidad tensores multidimensionales que le dan contenido semántico de cada noticia y las ponen en un espacio. Entonces, a través de eso, nosotros empezamos a relacionar noticias entre ellas. ¿Cómo tiene sentido esto? Bueno, en Global News, nosotros por suerte tenemos más de 6.000 millones de noticias de los últimos 30 años de toda América Latina. Esos 6.000 millones de noticias a nosotros nos permiten empezar a ordenar y a darles a ustedes esas historias de todo lo que sucedió y empezar a ayudarlos a ver cómo performaron en el pasado las historias. Y esto es muy importante. Es importante, en primer lugar, porque nos permite comparar. Pero también es muy importante porque gracias a esto es que podemos hacer algo que hoy, y que yo creo que es la principal falla de nuestra industria, como proveedor de la industria de las comunicaciones, podemos ayudarlos a atribuir. ¿Por qué? Porque si podemos agarrar desde Global News y decirles a ustedes cómo está, qué historias hay y dónde están performando las historias, nosotros podemos también predecir cómo debería performar una historia que tenéis varios. Y es lo que hoy estamos probando. Podemos entonces ayudarlos a ustedes a demostrar dónde hubo una gestión, sin que ustedes nos tengan que decir acá hubo una gestión, sino que nosotros podemos predecir los lugares donde existe esa gestión. Esto es muy importante porque la gestión de prensa muchas veces se la piensa solo del lado de la gestión que nosotros llamamos gestión positiva. La gestión positiva es cuando ustedes, comunicadores, agarran y o crean un ítem en agenda, o sea, se encargan de que mencionen una marca, un evento, una acción, o potencian una noticia que está en agenda, pero que a ustedes los beneficia. Pero existe una parte importantísima de la gestión de prensa, que es la gestión negativa, que suena mal, pero en realidad es una parte muy importante. La gestión negativa es cuando una noticia que ustedes los impactan negativamente, ustedes logran que tenga una repercusión menor que la repercusión esperada. Y ahí es donde nosotros, hoy, pudiendo predecir cómo debería evolucionar cada historia, ceteris paribus, comparándolas con el histórico que hoy tenemos, casi 6.000 millones de noticias de toda América Latina, podemos ayudarlos a ustedes a decir, bueno, esta historia debería haber evolucionado de esta forma y evolucionó de una forma diferente. Y ahí los podemos ayudar a atribuir, a demostrar, sentarse en la mesa para demostrar cuál es el impacto de su gestión, que es lo que en realidad es la función de Global News. La función última y ulterior del monitoreo de medios es demostrarle el impacto, es que ustedes puedan confiar en nosotros para que nosotros les demos una herramienta con la cual se puedan dar vuelta y puedan el resto de sus organizaciones demostrarles el impacto que ustedes tuvieron, el impacto que tuvo su trabajo.